¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a lo que es Propuesta. Bienvenido a la plataforma digital de Hola, Radio Mundial, ¿cómo estás? Radio Papá. Un placer poder conversar contigo después de mucho tiempo, Así es. acordándonos un poco de las jornadas que ibas, digamos, a la emisora en cabina y podíamos hacer los análisis en vivo de lo que venía sucediendo en el país en ese entonces. ¿Se te ha extrañado en el ambiente mediático, Martín? ¿Qué ha pasado? Muchas Cuéntame. gracias, Florecita. Muy buenas tardes. Una felicitación siempre a ti, a tu programa, a la radio, por tener la iniciativa y el espacio para tratar de plantear algunos pensamientos críticos sobre los sucesos políticos, ¿no? Bueno, hemos estado viajando por el interior del país y tratando de abrirnos a otros medios más alternativos, ¿no? Que no tiene nada que ver también estar en los medios, digamos, oficiales. Claro, claro, es muy importante escucharte, Martín, porque sabemos de tus puntos de vista y sabemos de tus análisis políticos. O sea, yo te vengo siguiendo desde muy cerca y también, como no, es importante saber los puntos, ver las situaciones de diversos ángulos, ¿no? Y quién mejor que tú que representas a la izquierda socialista en el país, ¿no? Bueno, he estado siguiendo, como te digo, has estado reportando inclusive para Telesur, felicitaciones por eso, Gracias. todo un buen trabajo, muy amplio, has estado escribiendo, he visto también tus artículos y verdad que para mí es un honor tenerte en el programa y que nos des otra visión de los acontecimientos de los que nos tiene acostumbrados la prensa oficialista. Tú sabes que Radio Moderna siempre se ha caracterizado por ser una radio de carácter alternativo, donde se puede hablar con toda la libertad de expresión sin ningún problema. Así es que adelante. ¿Qué opinas tú de todo lo que ha venido sucediendo en el país? ¿Cómo ves el ambiente político? ¿Por qué pasó todo lo que ha sucedido en nuestro país? Y después vamos a ir con ese pool de preguntas y respuestas que desde muy tempranas horas he estado ahí leyendo y que de verdad tienes muchísima razón. Adelante, Martín. Primero, el honor es mío, Florecita. Muchas gracias por la oportunidad. Desde ningún punto de vista, el honor es tuyo, el honor es mío. Segundo, gracias por poder llegar a todo el público que yo sé que tienes y que siempre participa, y a todos los que ahora, a través de estas nuevas formas, nos escuchan, nos miran por el Facebook, etcétera, por las diversas redes sociales, ¿no? Lo segundo es que hay que rendir un homenaje a los dos compatriotas jóvenes peruanos que fallecieron durante las jornadas de protesta y también a los heridos graves, a los heridos comunes, por decirlo de alguna manera, y a los desaparecidos que aparecieron pero maltratados, golpeados y burlados. Todos ellos de alguna u otra manera son héroes civiles de la República. Tenemos dos mártires que no hay que olvidar y que cambiando el nombre de una beca no se consigue nada. El dolor de la familia, el dolor de un pueblo es populismo, del más burdo además. Y explicar algo, ¿no? Lo que la prensa oficial, digamos, lo que la prensa hegemónica es el mejor concepto, es decir, la prensa concentrada en dos familias, en dos grupos empresariales, no dice, ¿no? Y no le preocupa que el pueblo se genere preguntas. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde que Kuczynski llega al gobierno en nuestro país? Bueno, no es tan complicado. En realidad, desde décadas anteriores existía un grupo pugnaz de nueva burguesía, llamémosle así, nuevos ricos, para ser más sencillo el concepto, que venían de las provincias de nuestro país y que tenían todo el derecho a hacer sus negocios, ¿no? El problema es cuando los negocios comienzan a ser nada santos y dedicarse a lavar dólares, etcétera. Pero aparecen los empresarios privados de las universidades, aparecen los mineros artesanales, una serie de grupos, ¿no? Algunos burlan la ley, otros ven la manera de disfrazarla, otros respetan la ley, etcétera, casos de nuevos ricos. Pero ocurre que aquí tenemos los ricos de siempre, y los ricos de siempre querían ellos ser los que explotan las minas con altos estándares de calidad, según sus propios estudios de impacto ambiental y según el ministerio que ellos controlan muy bien. Los artesanales, por supuesto, no respetan nada y son los culpables, pequeños grupos mineros son los culpables de la gran contaminación, eso no lo cree nadie, ¿no? No estoy diciendo que hay contaminación buena y contaminación mala, no se está planteando eso. El tema es que la ley debería ser igual para todos. Entonces se inicia esta pugna larvaria en los 90, se robustece en los 2000 y revienta con el 2016. El 2016 sale elegido Kuczynski y la otra opción era Keiko Fujimori.
quienes sabemos la historia de los dos personajes son más de lo mismo, ¿no? Kuczynski es un traidor a la patria desde la década del 60 y Keiko Fujimori representa la mafia de su padre, ¿no? De los poderes más terribles enquistados en el aparato del Estado. Entonces, observamos esa batalla del 2016 que termina con la renuncia de Kuczynski. Sube Vizcarra, ¿no? Vendría a ser el segundo acto de este drama, ¿no? Sube Vizcarra y la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo continúa. Entonces, ¿qué hacen los medios? Los medios plantean, desde todas sus diferencias, a veces sutiles, que el presidente Vizcarra es un señor que no acepta la democracia congresal o que el Congreso está lleno de delincuentes que quieren hacer lo que desean. Entonces, ante la población es una lucha de poderes del Estado. La población no llega a percibir, en su gran mayoría, lamentablemente por el poder de los medios, por falta de una educación verdadera y de calidad, y por trabajar todo el día, porque valgan verdades, en este país se trabaja muchísimo, entonces no ven lo que está detrás. Entonces pareciera que son dos poderes corruptos que se enfrentan o que tienen ambiciones personales. Bueno, la cuestión se concreta en este segundo acto con el cierre del Congreso del 2019, aplaudido por la mayor parte de la población. No porque lo haya hecho Vizcarra, sino porque la población rechazaba a ese cúmulo de delincuentes, todos acusados de mil y un cosas, que se habían dedicado a robarnos, para decirlo de manera directa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, viene Vizcarra, continúa Vizcarra, viene la pandemia encima, ¿no? Y la pandemia no es la culpable, sino que la pandemia clarifica la crisis económica que teníamos, el poder en una élite, hospitales sin logística, ¿no? Sueldos que no sirven para una pequeña crisis que se inicia y que se termina convirtiendo en una gran crisis y que viene después de una crisis más grande. Llegamos a la pandemia con 70% de comercio informal. ¿En cuánto estaremos ahora? ¿80, 85? ¿Cuántas familias han sido sacadas a la calle? ¿Cuántos trabajadores han sufrido la suspensión perfecta de labores? Todas medidas de Vizcarra. Entonces, ahí, en este momento de la historia que te estoy relatando, ya cierto sector de los nuevos ricos están en pugna directa en el nuevo Congreso que se elige en enero de este año. ¿Y quiénes son, por ejemplo? Solo para mencionar una pugna, el tema de las universidades privadas. Acuña quiere más licencias para sus universidades y el aparato de la prensa ataca a Acuña diciendo que son universidades. Por ahí escuché a una periodista famosa de la televisión referirse a los campus, ¿no? Que los campus son garajes, etcétera. Bueno, no conoce los campus de Acuña, ¿no? Los campus de Acuña, no soy acuñista, soy profundamente crítico de ese señor, pero el tema no es de campus, pues, ¿no? Aristóteles les enseñaba a sus alumnos sentados en el suelo, ¿no? Y hablando, sin PPT, sin proyector y sin computadoras. El tema no es de campus únicamente, ¿no? Es importante, claro. Pero el tema es el programa de educación. ¿Cómo se entiende la educación? Claro. Claro. ¿Por qué se oponen a las universidades de Acuña? Porque está el grupo Intercorp de los grandes aristócratas de siempre que también quieren las licencias para sus universidades de la clase alta. Entonces, mientras que las de Acuña cobran un poco más bajo, entonces es para otro sector. Entonces, que se pelean, pues, el público, es un mercado. Entonces, esa tendencia pugnaz al interior de la clase dominante, entre los nuevos ricos y los oligarcas de siempre, se notó en este nuevo Congreso. Por eso es que muchos de los partidos tenían componentes provincianos o sectores que no habían sido tomados en la política oficial y llevan a Merino a la presidencia. Pero una vez que llega a la presidencia, con todo el ataque de los medios, yo estoy preparando un artículo y te lo voy a enviar, Florecita, donde estudiamos las carátulas del Congreso de Perú 21. Perú 21, por ejemplo, toda una carátula hace un año atacando, menos de un año, atacando, criminalizando a los que se oponían a la contaminación minera, pidiendo toda la fuerza de la ley contra ellos. Y hace una semana, la carátula de Perú 21 diciendo a los jóvenes cómo debían ir a la marcha, qué llevar para resistir las bombas lacrimógenas. Total, si marchan los jóvenes está bien, pero si salen a luchar contra la contaminación minera está mal. Entonces, eso evidencia clarísimo los intereses del sector de clase que había hace una semana notoriamente en pugna. Entonces la prensa comenzó a demoler a Merino. Merino, por supuesto, no es santo de nuestra devoción. ¿Y qué hace este señor? Un señor con poco criterio político, es capturado inmediatamente por aquellos a quienes Vizcarra había sacado del Congreso.
¿no? Los fuquiapristas. Estaba Abel Salinas, estaba Antero Flores Arauz, todo un ramillete de personajes ligados con la Coordinadora Republicana, que es una organización cuyo vicepresidente es Antero Flores Arauz y que es ultrafascista, lo copan a Merino, y entonces la orden es reprimir a la población brutalmente. Florecita, la represión ha sido como nunca hemos visto en los últimos 30 años, por lo menos. Ha sido fuertísima, fuertísima, y sobre todo, yo creo que la policía entró en una etapa de desesperación, ¿no? Y la orden ha venido de los altos mandos. Definitivamente. ¿Tú crees que un policía va a disparar a la cara de un muchacho porque se le ocurre, arriesgando incluso, más allá de que sea bueno o malo? Imaginemos que este policía es una mala persona. Por inteligencia, no va a hacer eso, pues, porque se está juzgando su carrera y la libertad. Entonces, ahí ha habido una orden terrible que ha sido para reprimir a la gente y para que haya miedo, pero no hubo miedo. La gente salió con más fuerza. Y lo otro, era bien interesante, algún día se estudiará ese rol de los medios a profundidad. Los medios asusaban a los jóvenes y la policía los reprimía. Lo que estaban buscando era que cayera Merino como sea. Bueno, cayó Merino, y cuando se vio la posibilidad de que Rocío Silva Santiesteban, una demócrata radical, ¿no? Asumiera la presidencia, la atacaron como si fuera Lenin, Mao, Marx o Engels, que no lo es. Y que tampoco representaba gran peligro, ¿no? Por eso, o sea, por eso. yo no la veo como gran peligro. Claro, yo por eso la categorizo como demócrata radical, pero nada más, ¿no? O sea, pero imagínate cómo piensan ellos que la vieron como un grave peligro, ¿no? Y entonces el mismo Sagasti, hoy presidente de la República, hace toda una campaña para no participar en la lista unitaria. Recordemos que lo dice, yo me retiro de esa lista. Y eso es importante mediáticamente en momentos álgidos. Entonces el Partido Morado ve lo que hace, ¿no? Él es uno de los fundadores, partido muy ligado al sionismo internacional, ¿no? Partido de tecnócratas que han gobernado con Humala y con el APRA, el mismo Guzmán, ¿no? Y que han tenido conocimiento de una serie de datos del aparato del Estado. También hay algunos compañeros de la izquierda ahí reciclados que creen que van a transformar el Perú con Guzmán a la cabeza, ¿no? Bueno, entonces al final termina Sagasti, el presidente de la República, con un verbo florido, una persona que escribe bastante, que entiende mucho los problemas del Perú, pero que de frente dijo que no iba a haber constituyente, que era la consigna de los jóvenes en la calle, y que el programa económico no se va a alterar, y probablemente, ojalá no, en el gabinete de ministros sean resucitados muchos de los de Vizcarra, que son los culpables de las medidas antipopulares, laborales y económicas del gobierno. Martín, de acuerdo a lo que tú me estás explicando, o lo que nos estás explicando, caso a la población que nos sigue también, lo que estoy viendo es que estamos en un escenario que repite y que es más de lo mismo. O sea, tenemos una continuidad en la política. Lo que sí quisiera examinar contigo de fondo es, porque hay muchos sectores que vienen manifestando que la población juvenil ha movilizado de manera espontánea y no de manera politizada. Yo te podría decir que hemos visto ambas cosas, ¿no? O sea, un poco un sector espontáneo, un poco un sector politizado, pero los jóvenes tienen sus propias consignas. O sea, no es por Merino, no es por Vizcarra, acuérdate primero, no es Vizcarra, no es Merino, es por la Asamblea Constituyente. La Organización de las Naciones Unidas se ha apresurado en reconocer a este nuevo presidente, porque lógicamente representa sus intereses. Ayúdanos con eso, a aclarar más el panorama. ¿Qué pasó realmente de esta juventud que se hablaba tan mal, ¿no? Una juventud que no piensa, una juventud que no sabe lo que quiere, una juventud que no sabe a dónde va. Tú eres maestro universitario, explícanos un poco más. Bien, mira, lo que ha ocurrido, como decíamos, era una pugna al interior de las clases dominantes, pero han demostrado que no pueden solucionar el tema, ¿no? Los liberales son los que ahora tienen más, digamos, más o menos la victoria, porque primero, cuando pierden a Kuczynski es un triunfo de los otros, de los fujimoristas y los apristas, pero después cuando sube Vizcarra y cierra el Congreso, digamos, están 1-1, luego vacan a Vizcarra, 2-1, y después regresa Merino, y viene Sagasti, que es vizcarrismo sin Vizcarra. Entonces los liberales son más o menos los que logran la hegemonía, ¿no? Los otros sectores más duros no les importa que haya muertes, lo que sea. Tampoco a los otros, ¿eh? Porque la muerte de los muchachos y la represión brutal ha sido para sacar a Merino. Ahora,
¿Eso qué significa? ¿Que el pueblo está ausente? No, apareció en la calle y no contaban con que iba a aparecer con tanta fuerza. Esta pugna al interior de los poderes hegemónicos ha hecho que aparezca un tercer poder mayoritario, todavía sin una dirección orgánica, pero que es los jóvenes que están en las calles y que son una inmensa mayoría en todo el país. Sobre eso, han salido instintivamente, por sus propios motivos, claro que sí, y eso no es una actitud política acaso. El problema es que las hegemonías nos han acostumbrado a pensar que ser político es estar inscrito en un partido político necesariamente o contar con una serie de principios ya constituidos. No necesariamente. Según los griegos, la actitud política es la de ejercer los derechos ciudadanos. Y lo que han hecho estos muchachos es salir a pronunciarse de la manera más demócrata posible, con su sinceridad a flor de piel, que en algún momento se tornaron violentos, pero por favor, los están masacrando, ¿qué van a hacer? ¿Ponerle otra mejilla? ¿Dejarse matar? ¿No? Han tenido que luchar y defenderse. Y algunos es que de los jóvenes tenían pues multitud de orígenes ideológicos, ciudadanos, democráticos, populares, y han mostrado su hastío. Ahora, de ahí a que eso se eleve a un nivel más alto de conciencia y de propuesta, yo lo estoy viendo. Ayer han existido por lo menos 2 convocatorias para marchar y hoy día también. Y Sí, sí, están sí. planteando Asamblea Popular Constituyente. Y también han aparecido los fachos, ¿eh? Hay una marcha convocada contra los comunistas, decían. Entonces, todo el mundo va a aparecer. Y eso no es malo en sentido general, que aparezcan muchas escuelas de pensamiento y confrontaremos con ideas. Lo otro es que no haya nada de ideas y el pensamiento hegemónico se imponga a través de los medios, a través del poder punitivo y a través del poder económico. Claro, Entonces, yo, por eso la necesidad, Martín, de tener programas como propuesta que nos ayuda a crear conciencia, a generar corriente de opinión, como siempre te lo he dicho cuando ibas y nos explicabas un poco el legado de Mariátegui, ¿no? Bueno, pero continuemos con el tema que de verdad está muy, muy interesante. De repente no toda la población pueda entender qué significa facho. Habría que explicarlo de repente también, es ¿no? una palabra que yo uso mucho, Yo lo perdón. entiendo, ¿ah? Yo lo entiendo, pero Es una jerga en realidad, discúlpame por eso. Me refiero a los fascistas, ¿no? Los que entienden que el Estado es para poseerlo para ellos, generan corporativismo en las instituciones del Estado, lobbies de poder económico y asocian pues sus ideas sobre cómo debe desarrollarse la sociedad a partir de anular cualquier tendencia política que les sea contraria. Entonces, los fascistas ya están diciendo que los que han marchado son comunistas, socialistas, marxistas, y que se están eso no es satanizando peruano. los símbolos. Sí, sí. Y que eso no es peruano, dicen, ¿no? Que hay que marchar por la democracia, que por supuesto es más peruana que el marxismo según ellos, ¿no? Habría Pero que ver la qué se entiende democracia. por democracia, ¿no? O sea, tú que eres un especialista en la materia, la democracia se puede entender de mil formas, ¿no? Pero hay una sola manera que es la objetiva, que es la real, ¿no? Que Claro, es se la supone que que la democracia es legitimiza. el poder del pueblo, que ejerce el pueblo a través de instituciones nombradas y de alguna manera dirigidas por el pueblo. Obviamente eso no se da en la práctica, pero ellos plantean que se debe luchar sin tinte político, ¿no? Que en realidad es el tinte político de ellos. Yo dudo mucho que esas marchas convocadas con el membrete de anticomunistas o antisocialistas, porque literalmente es así, ahora te voy a enviar un afiche que ha estado por las redes, nazcan de los jóvenes, ¿no? Yo creo que ahí hay los intereses de desvirtuar el movimiento y de dividirlos, pero creo que no lo van a lograr la fuerza que yo he visto. Había piquetes de jóvenes que estudiaban medicina y enfermería que se identificaban con su tarea y que rescataban a los heridos y los curaban in situ. Había otros muchachos y muchachas que detenían y desactivaban las bombas lacrimógenas, otros que trataban de conseguir celulares o señal, porque en realidad cerraron la señal, eso fue una encerrona brutal, ¿no? ¿Y quién cierra la señal? ¿Los policías? Por favor, hay que tener dominio satelital para eso, ¿no? Entonces Claro. el Estado estaba generando la encerrona para sacrificar a los jóvenes, pero se encontraron con un grupo de muchachos que sin conocerse se organizaron en el momento de la acción. Claro, Y eso ellos se han organizado, fíjate tú, a través de las redes, han demostrado todo un manejo de la conectividad muy, muy interesante. Pero yo quisiera ahondar un poco contigo. Si bien es cierto que ha sido una de las más grandes manifestaciones que se ha dado después de muchas décadas en el país, yo quisiera preguntarte, ¿es en Lima donde se ha centrado todo el aparato represivo?
O sea, es aquí donde han tenido que haber muertos, y hablan de dos, ¿ah? Dos fallecidos pero la verdad, tú sabes, la verdad es lo primero que muere ante una realidad tan lamentable como la que ha pasado esos días. Explícame, ¿por qué? Bueno, alguien me decía ayer, un profesor de provincia me comentaba y me decía, antes los jóvenes convocaban y decían, marcha en la ciudad de Lima. Ahora no, se han descentralizado y han dicho, por ejemplo, en la ciudad de Ucayali a las 6, en la ciudad de Trujillo. O sea, ha sido una marcha descentralizada, pero que sin embargo el aparato represivo se centró en Lima. ¿Por qué? ¿Por la Hay mayor dos cantidad de cosas, participantes? hay dos cosas, ¿no? Eh, la, Lo primero es que si observamos, hacemos un análisis desapasionado de las luchas más exitosas o fuertes que ha tenido el pueblo peruano contra el neoliberalismo desde el 2000 para adelante, en los últimos 20 años, y si quieres en los últimos 10 años, para no irnos tan lejos, vamos a ver que son las provincias. Los compañeros de Espinar, nuestros compatriotas en Conga, en Cajamarca, el Tacnazo, el Moqueguazo, los compañeros de Iquitos, en los lotes mineros, donde veamos, son las provincias quienes saben responder al intento por quitarle su territorio, por arrojarlos del lugar, por robar sus derechos sobre los recursos naturales, ¿no? Entonces yo creo que en provincias armar una represión de esa magnitud sería bastante difícil, porque provocarían a un gran monstruo que podía salir ahí, que es un pueblo harto y preparado para el combate, ¿no? Que ha estado preparado durante siglos, diría yo. Entonces no creo que por ahí se diera la represión tan fuerte. Lo segundo, Lima tiene más población, entonces se enfrentan a un grupo de gente mucho mayor, todo está centralizado en Lima. Lo que ocurre en Lima se usa mediáticamente para impactar el país y el mundo. Aquí es donde había que golpear más. La mayor cantidad de trabajadores informales se encuentran en Lima. La mayor parte de muertos por el COVID se encuentran en Lima. Entonces, el centralismo limeño, que de alguna manera le da a su población, entre comillas, mayores posibilidades de desarrollo, también le entrega lumpenización, miseria, marginación, pobreza. Ojo, es la desgracia de las grandes ciudades capitales de los países dependientes y neocoloniales, ¿no? Entonces, había que golpear en Lima con fuerza. Si se quería sacar a Merino y pensaban que iban a asustar a la población, o sea, era un arma de doble filo, que los jóvenes siguieran luchando hasta sacar a Merino para colocar al que ellos querían, a un liberal, que es lo que tienen ahora, y al mismo tiempo que esa población no volviera a salir en este nuevo escenario, había que causar una represión brutal. Entonces eso es lo que hicieron, lograron sacar a Merino, pero los jóvenes decían claramente, ni Vizcarra ni Merino, porque a las horas de la vacancia de Vizcarra, ya los medios estaban diciendo, ¿no? Los jóvenes han salido a reclamar por su presidente, y los jóvenes respondieron, no podían taparlo, ¿no? Ni Vizcarra ni Merino, ¿sí? Y a las 3, 4 horas, Asamblea Popular Constituyente, fue impresionante. Hace 2 días fue tendencia en Twitter, Florecita, el reclamo por Asamblea Constituyente. O sea, la cosa ha crecido en una semana. Y Claro, también pero, hay que ver la influencia de Chile, ¿no? Que no claro, tiene una Asamblea Constituyente, pero es un proceso constituyente muy interesante. ahí tenemos una convención constitucional en Chile. Claro, ha sido la indignación de las calles, ¿no? O sea, es la calle la que se ha manifestado, esa izquierda que tú llamas de la calle, ¿no? Pero yo quiero también preguntarte algo que me están preguntando a través de la página de Moderna. Mucha población me está preguntando y me está diciendo un poco de repente de retroceso con la historia, ¿no? Que nunca la historia da marcha para atrás, pero bueno, vamos a unir. El papel del ejército, por ejemplo, ¿no? Ellos dicen, me preguntan, ¿no? Si Alan García hubiera estado vivo, hubiera sacado los tanques de repente, pero el ejército ha estado gobernando y ha mantenido un papel expectante acá. Ha estado observando simplemente. ¿Cómo has visto tú eso? Sí, cuando Vizcarra nombra como presidente del Consejo de Ministros a Walter Martos, un militar general que ha tenido una serie de cargos importantísimos en el Comando Conjunto, veníamos a tener un presidente del Consejo de Ministros militar desde la época con alto rango, ¿no? Desde la época de Morales Bermúdez, en el año 79, con Pedro Richard Prada.
Claro. Desde esa época no teníamos. Claro, estuvo Óscar Valdés Dancuart en el gobierno de Ollanta, pero no tenía el rango de general y ni la experiencia con instituciones del Estado de rango militar tan importantes como Martos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esos serían los dos. Y Ollanta lo puso también en un momento álgido, ¿no? Entonces, recordemos que cuando se le hace guiños al ejército es porque se está cogobernando. Está No, gobernando. no está cogobernando. Entonces, cuando sale Vizcarra, Vacado acepta, claro, después se las dio que no quería aceptar cuando vislumbró volver al cargo de presidente. Y Martos también se queja, pero después vemos a todos los militares con Merino. Entonces, los militares han estado expectantes y dando soporte, ¿ya? Pero ha habido gran movilización de las fuerzas militares, helicópteros, aviones, etcétera. Claro. Eso se veía en los cielos, ¿no? Entonces, en todo caso, nosotros dijimos que ante la vacancia había 4 posibilidades, ¿no? La primera posibilidad que sacaran a Merino y pusieran otro, disculpa la frase, tonto útil, y eso generaría más respuesta a la calle. La segunda, que pusieran un liberal, que es lo que terminó pasando. La tercera, que era el regreso de Vizcarra, que lo veíamos difícil, pero en el Perú nada es imposible. Y la cuarta, que ante tantos problemas el ejército terminara por dar un golpe de Estado. Las 4 han sido posibles, solo que el ejército ahora tiene otra táctica, ¿no? Expecta, observa, prefiere los golpes cívico-militares, como en Bolivia, ¿no? Como en Paraguay, como en Honduras de los años pasados. Ya no, como en Venezuela, cuando le dieron a Chávez el golpe y pusieron a Carmona. O sea, son golpes cívico-militares, se enmascaran, pero que están ahí blindando los poderes de turno, están. Y le dejan el trabajo sucio a la policía. Y queman, lamentablemente, a muchos compatriotas nuestros, que son policías honestos, trabajadores, muchachos también. O quién puede sostener que estaba contento ver cómo le llovían piedras a los policías de 20, 22 años? También son nuestros compatriotas, también son muchachos. Mientras los grandes generales están sentados en sus escritorios, mandan a morir a nuestra gente, mandan a golpear a nuestra gente, tanto del pueblo como de las Fuerzas Armadas y policiales. Eso tiene que cambiar, y para que eso cambie, se necesita una Asamblea Popular Constituyente y Claro, nuevas reglas de juego. claro, pero ya ahora Sagasti, hablemos un poco de él, del presidente de la República. Bueno, conoce los temas políticos, es un liberal, es más de lo mismo, ya lo vemos actuar, pero tiene conocimiento, ¿no? Político, que es lo que se necesita, ¿eh? Ahora habría que ver que si de verdad vaya a garantizar ese proceso de transición y qué va a pasar con las calles. Los que hemos participado de una u otra manera en luchas sociales, sabemos que siempre hay pues altos, muy altos, llegas al máximo pico y luego comienzas a bajar. La calle no va a parar, la calle no va a parar. Bueno, es lo que yo pienso. Bajará de repente, pero va a continuar, ¿no? Y porque los jóvenes de hoy no son pues los jóvenes de antes, ¿no? Acuérdate cómo nosotros teníamos que de pronto participar y no había pues toda esta magia de los celulares y que en vivo se está transmitiendo, ¿no? Pero es totalmente diferente. ¿Qué va a pasar de aquí para adelante, Martín? ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves a Sagasti? ¿Cómo ves la reacción de la gente? ¿Qué va a pasar con ya dijo no asamblea constituyente? El Perú ya no quiere reformas. Nosotros queremos transformaciones, ya no Claro, reformas. claro, claro. Eso es cierto, ¿no? Y ya que seguimos hablando de la calle, quiero rendir un homenaje a Inti Sotelo y Brian Pintado. Nosotros sí, en verdad, nunca los olvidaremos, ¿no? Y ellos serán algún día nombrados héroes civiles de la población. Y yo me solidarizo Eso hay con que decir, eso hay que decirlo. Francisco Sagasti Hauser es el nuevo presidente del Perú y creo que lo que va a ocurrir ya de su preparación, han hecho un espectáculo, cierto sector de la izquierda, ayer en las redes sociales sobre que es el mejor presidente, presidente de lujo, ni siquiera ha gobernado. Yo no puedo decir que es un mal presidente tampoco, ni puedo decir que es una mala persona, no lo conozco. pero y si trabaja para el Banco Mundial, ya te dice, pues, ¿no? Sí, pues, claro, eso sí, nos prepara más o menos su biografía política y de formación académica en qué puede ser el tema, ¿no? Yo sí había leído algunos textos, tiene bastantes textos, y tenía bastantes críticas a su forma de ver. Sobre todo él es un estudioso de la ciencia y la tecnología occidental y digamos, autóctonas, ¿no? Y bueno, tengo bastantes críticas a su enfoque,
me parece occidental, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Tiene derecho a tener las ideas que quiera. Pero Claro. si vamos a que alguien gobierna bien porque es un intelectual, entonces Fernando Belaúnde habría sido un gran presidente y Alan García escribió infinidad de libros. Por ahí dicen que no los escribía él. Incluso conocí a una persona que decía ser quien le escribía los libros. Más allá de eso, nadie puede negar que García daba unos discursos impresionantes, ¿no? Donde cuando uno los escuchaba, recitaba de memoria Calderón de la Barca, etcétera. Muy Ollanta hábil, muy Humala hábil. recitando a Javier Herón. Entonces, no se trata pues, de quién habla más bonito, escribe más libros. El tema es la conciencia de clase. Y este señor ha trabajado para el Banco Mundial, que es una extensión del Fondo Monetario Internacional, que es el brazo financiero del imperialismo estadounidense, que pretende ser hegemónico en el mundo. Entonces, que tenga ahí un gobierno popular, yo lo dudo. Que pueda intentar un gobierno suave, tibio, con algunos cambios populistas para preparar el advenimiento del cambio que ellos necesitan, que es un gobierno liberal fuerte, el 2021 puede ser, pero ahora va a tener respuesta de la calle al menor error cometido. Como claro, tú no bien has solamente dicho, de la la calle no calle. va a guardar. Los jóvenes ya probaron lo que es una lucha exitosa y eso en la historia solo va increciendo, solo va hacia arriba, no va hacia atrás. Claro, eso es así, porque la historia va, como tú bien lo has señalado, de esa manera, pero verdaderamente han tenido que haber muertos, Martín, para que se produzca toda esta situación. Eso es lo más Terrible. lamentable de toda esta situación, ¿no? Bueno, de repente acerca del pronunciamiento que ustedes como izquierda socialista han dado, ¿no nos quieras comentar o leer algo respecto a eso para que la población lo escuche también? Bueno, lo que intentamos plantear nosotros es que más allá lamentablemente hay esa tendencia en nuestra izquierda de comenzar a elevar candidatos o líderes o lideresas, el tema ese de que todo se cambia por una persona, la historia no cambia por personas, cambia por la acción creadora de las masas y no es una frase, así ha sido durante toda la historia de la humanidad, si una persona pudiera cambiar todo, qué bonito sería, ¿no? Entonces, una persona representa un sector de clase social. Entonces, lo que hemos querido es sacar un pronunciamiento probablemente antipático, pero que ha tratado de explicar las pugnas que hay detrás de la cáscara que observamos cuando hablamos del fruto llamado Perú. Entonces, hay una serie de choques ahí por el presupuesto de la reactivación económica, por las concesiones mineras, por las licencias de las universidades privadas, es decir, nuestros recursos, nuestras licencias, es nuestro Estado. Y esas pugnas han sido, pues, entre dos sectores de la derecha, pues ha entrado a tallar la derecha provinciana y salió a la calle. La calle es pueblo. Entonces, esta pugna es lo que decimos y sostenemos en el pronunciamiento entre la clase dominante, que no han sabido ponerse a conversar para repartirse el pastel de manera inteligente, ha generado muy a su pesar la aparición del monstruo de la calle. Un monstruo bonito, por cierto, pero a ellos los asusta, por eso uso ese término. Ese fantasma que ellos tienen tanto miedo, de nuevo recorre las calles. Y ese fantasma se está corporizando. Y los jóvenes van a saber, en honor a Inti y a Brian, organizarse y crear sus ideas, sus principios, sus acuerdos orgánicos para ir pugnando por aquello que necesitamos. Una discusión sobre nuevas reglas del juego. Pero aquí va Claro, a ser distinto, tiene que ser distinto pero que en otras partes. cómo ves tú la asamblea constituyente? Porque de repente no queremos una asamblea constituyente de partidos políticos, los mismos de siempre, las mismas caritas que ya nos conocemos. No, no, no. ¿Cómo la ve la izquierda socialista? ¿Cómo la ve Martín Guerra? Mira, nosotros tenemos una visión, de repente puede ser criticada o puede parecer que es hipotética y que no se va a realizar, Suéltala, porque suéltala. no es la clásica, ¿no? Asamblea Constituyente como se dio en Venezuela desde el gobierno o como se dio en Bolivia o en Ecuador, que tienen tres constituciones muy interesantes, sino de una forma distinta. Y me baso en lo de Chile. En Chile no va a haber asamblea constituyente. El pueblo ha luchado, ha habido una pugna y recordemos que tienen años de las mismas formas estructurales de Pinochet y han logrado su convención constitucional. Nosotros planteamos que esto debe ser de abajo hacia arriba. Es ¿Ya? decir, que se debe comenzar a discutir qué reglas del juego queremos en los barrios, en los sindicatos, en la calle. Y al mismo tiempo una convocatoria a asamblea que debemos conseguirla en lucha, no porque alguien vaya a plantear por ahí de los clásicos de siempre una reforma de 2 o 3 artículos o de un capítulo. Tenemos que cambiar todo el texto.
sobre todo el régimen económico, le duela a quien le duela. Y eso debe partir de abajo hacia arriba. Hablo de dos niveles de lucha. El primero, que es discutir en todos los sectores de base qué reglas queremos, y al mismo tiempo, el segundo, luchar porque esto sea convocado. Luego se empalma y el texto surge de la decisión popular de abajo hacia arriba. Puede parecer hipotético, pero cada pueblo tiene su proceso y cada pueblo puede ser creativo. En todo caso, hace un año nos decían locos cuando señalábamos en entrevistas y artículos el tema de la constituyente y nos decían que faltarían décadas para eso. Bueno, los jóvenes tomaron la bandera. Ahora de lo que se trata es de darle un carácter orgánico y programático. Bueno, yo te voy a decir que nuestro público en propuesta hace mucho tiempo venía planteando, y a ti te consta por teléfono, asamblea constituyente, eso lo venían manejando, pero es cierto, lo que tú me dices en teoría, me suena muy bien, me suena muy fácil, muy perfecto, pero al nivel de práctica, ¿cómo la vamos a hacer? O sea, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a ir de abajo hacia arriba el nivel de la organización? Tú lo has dicho, o sea, cada pueblo tiene su propio nivel de organización, sus propias formas, sus propios métodos. ¿Cómo hacer para que llegara a que se discuta efectivamente en las bases y luego llegar a una asamblea constituyente que represente la realidad y no pues a los dinosaurios de la política de ambos sectores, ¿no? O sea, de ambos lados, tanto de derecha como de, bueno, que me disculpen algunos amigos de la izquierda también, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar la balanza? Ese va a ser un trabajo muy arduo. Muy difícil. Solo por citarte dos ejemplos que no tienen nada que ver conmigo, no he tenido nada que ver en eso. 3 bases sanmarquinas, es decir, de 3 carreras distintas, del 2020 han asumido el debate sobre la Asamblea Popular Constituyente al interior. Ayer me enteré que 2 sindicatos del sur también, y sé que eso está cundiendo. Entonces, es lo que se quería, que comiencen a asumir primero en asamblea el tema para debate y después comenzar a debatir sus leyes. Algunos se ríen de esto porque creen que las leyes deben hacerlos doctos constitucionalistas, ¿no? Nuevamente el tema del pensamiento elitista. ¿Quién conoce mejor sus reivindicaciones que nuestro pueblo? Claro, que tampoco es así, ¿no? Tampoco es por temas constitucionalistas, no, es por temas de conocimientos, de repente empíricos puede ser, pero que son conocimientos al fin y al cabo de la propia región, de la propia zona, del propio poblador, ¿no? Correcto, y que se va a necesitar a los constitucionalistas verdaderamente honestos para que le den forma de ley. Tenemos que trabajar todos, pero ya lo están discutiendo más allá de lo que yo quiera. Me sorprendió esto cuando me enteré. O sea, San Marcos, los sindicatos, los barrios están discutiendo ya. Y esa organización la han traído los jóvenes, porque los jóvenes se organizaban por sectores, era increíble. Estaban los que defendían, los que sanaban, los que llevaban los heridos, y no se conocían. Me recuerda mucho la marcha de los 4 suyos, cuando una noche regresando de manifestarnos ante la OEA, yo estaba solos en mi organización y terminé con 5 muchachos más, todos de distintas organizaciones, ni siquiera nos veíamos la cara porque nos cubríamos, la represión era fuerte en la época de Fujimori, terminamos formando un piquete de difusión, de debate y de protección, y no nos conocíamos, pero en ese momento éramos hermanos. Eso multiplicado por 100 se ha visto la semana pasada. Eso tiene una palabra, eso tiene una sola palabra, solidaridad. Es la solidaridad del pueblo. Que solo el pueblo sabe dar, Florecita. Solidaridad que solo el pueblo sabe dar. Sin esperar nada, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Tú has visto inclusive cómo se han organizado hasta los mismos jóvenes, las mismas gente de la calle llevando el agua. Bueno, no ha faltado tampoco la viveza criolla de gente que estaba vendiendo el vinagre, que eso ya me pareció una aberración total. Pero sí, pues, nos han dado una gran enseñanza, digamos, de lo que es la solidaridad en la calle, ¿no? Ahora, dime algo. Ojo, es una generación hermosa, porque en ningún momento he escuchado vítores contra los maduros o los viejos. No hay un ataque a la generación anterior, hay un ataque a los corruptos de la generación anterior. Estos jóvenes tienen bien en claro que la lucha es de todo el pueblo peruano, pero que ellos están a la vanguardia en este momento. No, y ¿sabes qué? No necesitan que las generaciones antiguas o las generaciones les demos programa, o sea, no necesitan programas, ellos tienen sus propios programas. Ellos tienen sus propias, ¿qué te digo? Tienen sus propias pancartas, tienen sus propios murales. Es increíble. ¿Tú has visto los murales que han colocado? Sí.
Es Sí, increíble, es increíble. O sea, ellos es una nueva forma de organización muy propia, muy de ellos, ¿no? Muy de esta generación que verdaderamente nos ha sorprendido a todos, ¿no? Y ojo que le decía a la generación Nini, acuérdate, ¿no? La sí, los generación Nini, ninguneaban la generación que no totalmente. piensa. En fin, finalmente dime, Martín, vamos a seguir conversando, vamos a seguir colaborando, ¿verdad? Claro que sí. Ya no te me vas a desaparecer, ya. Bueno, solo cuando tengas que viajar y todo eso. Sí, ¿Algo gustoso, más que gustoso. quieras decirle a la audiencia de Radio Moderna? Gracias por esa posibilidad. Dos cosas, no olvidemos a Inti y a Brian no como una frase populista o demagoga, sino que tengámoslos presentes porque a ellos les faltaba mucho por vivir, muchas cosas interesantes, buenas y malas, porque la vida está hecha de probablemente pocos momentos de sonrisas y tal vez muchos de lágrimas, pero es la vida y en eso radica su hermosura. Ellos no van a poder pasar por esos periodos. Un gran abrazo a sus familiares, nuestra solidaridad totalmente y no los olvidemos en la lucha diaria. Ellos no lucharon por poner a Sagasti, ellos lucharon por transformar el Perú, para que no haya más componendas, para que no haya gobiernos de arreglos a espaldas del pueblo. Lo segundo, no perdamos de vista el análisis de la historia. Es obligación de todo ciudadano saber qué entramado se cocina detrás de lo que vemos en las pantallas de televisión. No todo es así como se presenta. Siempre hay que desconfiar y hay que buscar más allá de lo que se transmite. Es necesario tener mentalidad crítica. No olvidar a nuestros héroes y tener presente siempre el pensamiento crítico. Eso es lo que yo le pediría. Totalmente de acuerdo contigo, Martín, pero los hay también heridos, hay también jóvenes que se han quedado, hay un joven que se ha quedado paralítico, que no va a poder, digamos, sentarse durante toda su vida, 22 años, que está en el Almenara, que justamente lo escuchaba en otra emisora, la madre estaba pidiendo, digamos, que la apoyaran, pero es un joven cuya vida se ha truncado. ¿Tú sabes lo que es quedarte en cama a los 22 años sin poder levantarte por tener unas canicas alojadas en la médula espinal? O sea, ha sido verdaderamente, y escuchar todavía, mira, es deprimente escuchar a un jefe de la policía decir que la policía no usa canicas, que la policía usa gomas, cuando los propios médicos han declarado que han sido canicas las que han usado, y muchas veces, pues, no sé verdaderamente cómo nombrarlo, ¿no? Porque ha sido terriblemente atroz, ¿no? La represión contra los jóvenes. Jóvenes de 14, de 15, 16 años, o sea, es brutal. De repente, no sé, de repente los más antiguos podríamos hasta saber, pues, cómo escabullirse, ¿no? Pero los más jóvenes les ha sido, hasta les tendieron las trampas en Abancay, ¿no? Ha sido Sí, terrible. terrible. Hay tres cosas. Primero, la solidaridad con los heridos. Avisar a los que no saben que se ha corrido varias cuentas para poder socorrer a las familias. Compruébenlas antes de depositar, porque también, lamentablemente, como tú dices, Florecita, la viveza aparece. Qué terrible que sea así, pero aparece. Pero confirmen, hay cuentas y teléfonos, hay que llamar, hay que correr, hay que apoyar. El Estado no está apoyando. El presidente visitó a los heridos en el hospital y con eso ya lo han aplaudido por doquier. ¿No? El Estado debería subsanar a los heridos, pero claro, al hacerlo acepta su rol represivo y no quiere Eso no aceptarlo. lo va a hacer, pues eso no lo va a hacer tampoco. Ahora, las familias, por ejemplo, las familias de esos jóvenes muertos, ¿cómo quedan? Uno de ellos era un obrero, que creo que tenía familia también, ¿no? Y digamos, el otro era un estudiante. ¿Cómo queda la familia en total desamparo? Sí, pues y tratan de cooptarlos con invitaciones y pan y circo, ¿no? Lamentablemente, pero no lo van a lograr. Si esa familia ama a sus hijos y van a defender su memoria. Algo importante quería decirte, Florecita, dos cosas. Lo primero, si la policía niega que usaron esas armas, entonces estamos ante un hecho muy preocupante, que hay un grupo paramilitar infiltrado en la policía y que este Ah, grupo paramilitar recibe órdenes de quién. Entonces, sí, porque alguien tuvo que lanzar las canicas. No vamos a volver a las épocas de Marta Chávez, donde decía que este periodista que le intentaron serruchar el brazo se había serruchado él mismo el brazo, ¿no? Los jóvenes no se han disparado las canicas ni los perdigones ellos mismos. Si alguien usa este armamento prohibido por todas las convenciones internacionales para reprimir marchas de protesta de gente desarmada, entonces quiere decir que hay un grupo paramilitar y hay que iniciar la investigación. Y claro, y se eso, ha y visto eso lo han dicho como... en Radio Exitosa el día de ayer, inclusive te digo, yo hice la denuncia respectiva también, porque es cierto, pues, o sea, si un mismo policía, un mismo general está negando que no lo han usado, que no usan canicas hace tiempo, que usan balas de goma, está mintiendo.
Está mintiendo, ¿no? Correcto. Porque los propios médicos han sacado las canicas de los cuerpos, digamos, de los jóvenes, ¿no? Por eso debemos usar una iniciativa ciudadana, ya conversando con varios abogados, con varios activistas, te lo traigo como primicia, una iniciativa ciudadana para pedir explicación e informe de la que se usa para las marchas y las jornadas de protesta, que se señala, hay videos y fotos, quiénes son los individuos que han usado este instrumento y de dónde salen los presupuestos para comprar esto. Esto va a chocar con muchos intereses, pero hay que hacerlo. Es una iniciativa ciudadana contra la represión indiscriminada y criminal de nuestro pueblo en protesta. Claro, y hay que felicitar también, por decirte, a los colectivos, a las entidades. El Colegio de Abogados de Lima se ha estado movilizando con todos los fiscales, ¿no? A todas las comisarías respectivas, con grupos fiscales, para ver dónde estaban los desaparecidos, ¿no? Y Gloria Cano también ha hecho un papel preponderante en esta situación con las denuncias que ha presentado, pues, contra Merino, contra Flores Arauz y contra el exministro del Interior, ¿no? Entonces yo creo muy que... loable lo que han hecho ellos. Nuestro aplauso y abrazo solidario. Bueno, Martín, ¿verdad que sí? Un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Vamos a estar en permanente comunicación. Envíame toda la documentación respectiva y te dejo, pues, no los micrófonos, sino la pantalla digital para que puedas despedirte del público. Muchas gracias, Florecita. Gracias a Propuesta y gracias al público de Radio Moderna por escucharnos. Sabemos que es nuestra casa y te lo agradecemos. Un gran abrazo a todos y principalmente a ti. Muchas gracias. Un abrazo solidario, Martín. Muchísimas gracias por estar conmigo. Te voy a pedir que te desconectes de la pantalla digital. Gracias a Martín Guerra con todo el análisis de izquierda socialista que nos ha...